entrar a meditar en la palabra de Dios en los próximos minutos, en un versículo, repito, que está ubicado en el capítulo 16, el verso 7 del Evangelio según Juan, que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuántos dicen amén? El título de este mensaje es, para que usted lo entienda, un inconveniente muy conveniente. Repita conmigo eso: un inconveniente muy conveniente. Por favor, siéntense, tenga la gentileza. Bienvenidos una vez más nuestros amigos que están acá. Entiendo que después de la predicación van a darles una serenata a los amigos, así que no se vayan a ir inmediatamente. En los capítulos 13 al 17 del Evangelio según Juan el evangelista, el teólogo, encontramos el discurso de Jesucristo que comienza presumiblemente en el célebre aposento alto o en el aposento donde el Señor tomó la cena con sus discípulos, y que termina en Getsemaní. Juan introduce esta etapa de la historia de Jesús en el versículo 1 del capítulo 13 de su evangelio, diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entre el capítulo 13 y el capítulo 17 del Evangelio de Juan se dieron una cantidad de cosas, se dio un entramado de situaciones, todas muy importantes. Voy a mencionarlas brevemente. Se dio el lavamiento de los pies, capítulo 13, versos 1 al 20. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Se dio el anuncio de la traición de Judas en el versículo 21, después del lavamiento de los pies. Se dio la enseñanza sobre el nuevo mandamiento, versículos 31 al 35 del mismo capítulo. En este mismo espacio Jesús anunció la negación de Pedro, versículos 36 al 38. Todo esto en el marco de este discurso que fue por demás extenso y que, repito, está enquistado en los capítulos 13 al 17 del Evangelio según Juan. Dice el escritor que una vez cantaron el himno, después de haber cenado, se pusieron camino hacia el Getsemaní, y allí el capítulo 15 del versículo 1 en adelante vienen otras situaciones. En ese camino Jesús le dio instrucciones a sus discípulos, capítulo 15, 1 al 16, 33 al 33, e hizo la célebre oración sacerdotal. ¿Cuántos la recuerdan? En la que Jesús oró por sus discípulos, amén, diciendo, entre otras cosas: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Técnicamente, querido hermano y amigo, Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, diciéndoles, entre otras cosas: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero además de la dolorosa noticia de que el Señor se iría, les advirtió de otras cosas. Mire usted, por ejemplo, que el capítulo 15 del verso 18 en adelante les dice: el mundo los va a aborrecer. ¿Cuántos dicen amén? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrecerá. En el capítulo 16, verso 1 les dice además, como si fuera poco: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. En el verso 32 les dice: he aquí viene la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado.
A pesar de que el apóstol Pedro y algunos discípulos insistían que no se iban a mover y que iban a estar con Jesús hasta el final, Jesús les está advirtiendo de que todo el mundo se iba a echar a perder. En el verso 33 dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo dice la otra parte del versículo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo este párrafo tiene como particularidad, hermano y amigo y pastor que está acá esta noche, que dada la inminencia, dada la cercanía de su muerte, Jesucristo estaba preparando a sus discípulos no solo para la hora sombría que se avecinaba, sino que además para su próxima y definitiva partida. La referencia a su partida es una referencia velada a su muerte y expresa gráficamente el sentido de pérdida que experimentarían los discípulos. Pero no en el sentido de que la muerte fuera el final, sino el comienzo del fin de su ministerio terrenal. Todos sabemos que entre su muerte y su partida para el cielo pasarían algo más de 40 días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien me está escuchando lo que estoy predicando esta noche? Por favor, dale un aplauso fuerte al Señor y me das una señal de que me estás escuchando. Ante este panorama tan sombrío, de sí, el hecho de que Jesucristo se fuera ya era una muy mala noticia. Ante estas expectativas tan negativas que se acercaban, comienza la confusión y la consternación a apoderarse de ellos. Y era evidente que estaban llenos de preocupación, porque Jesús no les estaba diciendo nada bueno hacia el futuro. Me voy, los van a perseguir, los van a matar a algunos, los van a echar de las sinagogas, los van a despreciar. Pero mira que Jesús les dice en el capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Verso 27: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Capítulo 14. Usted sabe que estar turbado en sentido figurado hace referencia a una agitación espiritual, mental o severa. Los discípulos estaban, permítame el término, por favor, si suena raro, permítame, voy a hacer un término coloquial. Estaban paniqueados, estaban llenos de pánico, estaban asustados. Amén. Claro, la Biblia dice, estaban turbados. El verso 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Capítulo 16, verso 6: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Insisto, en ese momento la idea de que su Señor los dejara les provocó una sensación profunda de desconsuelo. Parecía que nada podía ser más deprimente que anticipar la separación que se daría de la presencia de Jesús. La sola idea de que Jesús se fuera causaba una conmoción profunda en sus seguidores. Jesús era el líder, hermanos. Jesús era el maestro. Jesús era el protector. Jesús era el mentor. Amén. Jesús los cubría, los protegía, les solucionaba problemas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A uno le pagó el impuesto, le sanó la suegra, le hizo milagros al uno y al otro, hizo tantas cosas, y que Jesús se fuera era de por sí una muy mala noticia. Curiosamente, que estaba Jesús más preocupado por ellos que ellos por Jesús. Al fin y al cabo, el que iba a morir era Jesús, no ellos. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Él buscó amorosamente aliviar sus temores con poderosas promesas. Y les dijo algo que es lapidario y repito, que parece no tener sentido. Con todo y lo que les estoy diciendo, les conviene que yo me vaya. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alguien puede gritar gloria a Dios. Por más oscuro e intimidante que parezca, y sé que esto parece un inconveniente, y aunque ustedes no lo crean, a ustedes les conviene que yo me vaya. Oh, aleluya, aleluya.
Hay una versión que dice, es mejor para ustedes que yo me vaya. Hubo otra versión que dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. Y si fuera poco, otra dice, lo mejor que les puede pasar es que yo me vaya. Alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. ¿Por qué no le das un aplauso sentido a la gloria de Dios? Si estás entendiendo lo que te estoy predicando. Conveniente es algo que es útil, algo que es oportuno, algo que es provechoso, algo que es ventajoso, algo que es beneficioso, favorable, bueno, positivo. Cuando a usted le han dicho, conviene que esté ahí en esa reunión, es porque es algo bueno, ¿verdad que sí? Conviene que llegue a tal hora, es porque le va a pasar algo bueno, ¿verdad? Regularmente tienen que convencernos de que es conveniente hacer algo que de entrada parece ser un inconveniente. Oh, aleluya, aleluya. Y eso era más o menos la actitud de los discípulos ante la idea de que Jesús se fuera. Pero permítame los próximos minutos explicarle por qué convenía que nuestro Señor se fuera. Alabanzas al Señor. Uno, porque su partida en relación a su muerte era absolutamente necesaria. ¿Cuántos dicen amén? Si algo le convenía a este mundo, era que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Oh, alabanzas al Señor. Afortunadamente nuestro Señor estaba claro respecto de su proyecto y no tuvo ni la más remota intención de reversar esa decisión. Una vez que él dijo que iba a subir a Jerusalén y que iba a ser atrapado, Pedro lo llamó aparte y le dijo, Señor, no dejes que esto te pase. El daño que nos iba a hacer Pedro, ¿verdad, hermano? Aleluya. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Pedro, empeñado en evitar que su maestro muriera, el día que llegó la turba, no más de 500 personas, dicen los historiadores, y yo quiero que tenga en cuenta ese dato, no más de 500 personas llegaron para apresar a Jesús. Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un siervo, y Jesús le dijo, en teoría le dijo, no necesito que me defiendas. Si yo quisiera, pediría a mi Padre 12 legiones de ángeles. Es decir, si Jesús da la orden, aterrizan en el Getsemaní 72,000 ángeles para defender al Dios. Hay alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alguien que le dé un aplauso fuerte a la gloria de Dios. Dale esa alabanza, dale esa alabanza, dale esa alabanza. Nomás eran más o menos 500. Un solo ángel había acabado con todos. Aleluya, aleluya. Alabanzas al Señor. Si algo le convenía a este mundo, hermano, es que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Teníamos un problema serio. Yo estaba pensando en esta tarde y tengo que decirlo con mucho respeto. La sociedad ha minimizado tanto el concepto del pecado que ellos dicen, ay, qué pecado cuando le pegan a un niño, qué pecado cuando se cae un anciano, qué pecado cuando botan la comida. No tienen idea de que el pecado es un problema serio. Oh, y que la paga del pecado es muerte. Y que estábamos marcados para perdernos por la eternidad. Que no había alternativa, que no había manera de ser salvos, sino hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que vino para darnos vida y para dárnoslas en abundancia. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alguien que lo exalte esta noche. No los oigo, no los oigo, no los oigo. Por allá un loco de esos dijo, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y te creemos. Oh, aleluya, aleluya. Jesús no estaba allí para ofrecerle un show a nadie. Él no tenía que demostrar nada. Él iba a estar ahí colgado en la cruz hasta decir, consumado es.
Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Qué tristeza, y se lo digo con todo respeto, amigo, que ese acto vicario, ese sacrificio, lo hayan convertido en una parodia que celebran cada año sin ningún efecto. Jesucristo murió para salvar a los pecadores y al mundo le convenía. ¿Dónde están los que creen que fue lo mejor que pudo haber pasado? ¿Dónde están los que creen que convenía la muerte de nuestro Señor? La muerte de Cristo fue la propiciación porque apaciguó o alejó la ira de Dios sobre nosotros. Alabanzas al Señor. Era como dicen, la espada de Damocles que estaba lista para caer sobre nosotros, y Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. La muerte de Cristo fue la redención porque éramos secuestrados, cautivos del pecado y del diablo, y Cristo pagó el precio comprándonos con su sangre. Alguien que alabe y glorifique. Voy es para el cielo y esta iglesia va para el cielo y nadie nos detiene porque fuimos comprados. Alabanzas al nombre del Señor. La muerte de Cristo es la reconciliación entre Dios y el hombre, porque le fallamos a Dios y pusimos una cortina divisoria, rompimos comunión con Dios. Oh, alguien que adore y glorifique. Yo siempre he dicho, hermano, que cuando una persona se convierte al evangelio, está volviendo a su estado original. El primer hombre aquí en la tierra no era ni borracho, ni drogadicto, ni adúltero, ni nada parecido. Hablaba con Dios. Oh, alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. Y esa relación se rompió y Cristo vino y volvió y tendió el puente para ir a la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso es que no lo voy a decir con fanfarronería. Por eso es que los cristianos evangélicos, los pentecostales, no nos pegamos esos viajes tan onerosos a un santuario y vamos de rodillas a pagar mandas y hacer cosas. Lo digo respetuosamente porque tenemos al Cristo vivo entre nosotros en la casa. Aquí mismo hay perdón de pecados, aquí mismo hay sanidad, y eso convenía. Alabe, alabe y glorifique el nombre del Señor. Y la muerte de Cristo era la justificación. Es decir, por la muerte de Cristo Dios nos declara justos. Alguien que levante su mano y le diga: gracias, Señor. Con todo y lo mal que nos hemos portado, Dios nos imputó la justicia de Cristo, lo consignó a nuestra cuenta. Estábamos en bancarrota y Cristo, a través de su muerte, nos dio la vida y somos justificados por la fe, y en consecuencia tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que adore y glorifique al Señor. Levante sus manos, dígale alguna cosa a Jesús de Nazaret si me está entendiendo este mensaje. Adórelo, 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 adórelo. Adóralo a Él. Alabanza. Hermano, vea, esto está poderoso esta noche. Aleluya, aleluya. Convenía. Su partida era solo temporal. Aleluya. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, le dijo Jesús: me les voy a ausentar 3 días y 3 noches. Regreso al tercer día. No había ni la más remota posibilidad de que Jesucristo no volviera. Aleluya, aleluya, aleluya. Todavía un poco y me veréis. Y de nuevo un poco, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Esa desaparición transitoria y su posterior reaparición no estaba clara para sus discípulos. Es más, le dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará.
Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Va Jesús con la cruz y sale un grupo de mujeres endechadoras, lamentándose, gritando, hilarante, condoliéndose con el Cristo que lleva la cruz. Y Jesús voltea a mirarlas y les dice: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Como quien dice: esto dura no más de 3 días. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hicieron esto, en el seco que no harán. De aquí a poco los que estarán llorando serán otros. Porque los seguidores de Cristo estarán llenos de gozo. Y le voy a decir una cosa, una frase que le escuché al hermano Álvaro hace mucho tiempo: el que lleva la cruz no es digno de que le tengan lástima, sino que le hagan reverencia y le tributen aplauso y lo adoren. ¿Dónde están los adoradores que no lloran cada Semana Santa, sino que cada culto aplauden la victoria? Alábalo, 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 alábalo. Alaba y glorifica el nombre del Señor. La alegría de los enemigos fue precaria. Con todo y ser que lo habían matado, no podían dormir tranquilos. ¿Verdad, Aguilar? Se fueron un día cualquiera y le dijeron a Poncio Pilato: mira, ese impostor dijo que iba a resucitar y quizás están fraguando, no sé, llevarse el cuerpo y van a montar una película. ¿Por qué no le ponen custodia a esa tumba? Y a mí me parece que Pilato dijo: estos señores tienen que estar locos. Custodiar a un muerto. Sin embargo, y me imagino yo que eran los hombres más robustos y más impresionantes, cuya apariencia era intimidatoria, hasta que llegó la hora. Jesús fue a la tumba, iglesia. Y Jesús entró a la tumba y le tenía una sentencia a la muerte. Se le había escrito hacía siglos, le había dicho: muerte, yo seré tu muerte. Alabanzas al nombre del Señor. Despuntando el alba, llega el Señor nuestro Dios todopoderoso y se levanta, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La piedra no se movió para que él saliera, se movió para dar testimonio de que Jesucristo ya no estaba en la tumba. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí. Él resucita. ¿Convenía o no convenía? ¿Sabe qué dice el libro de los Hechos? Después de haber padecido, se presentó vivo. Y escuche esta palabra que dice Lucas: con pruebas indubitables, evidencias incuestionables. Alabanzas al nombre del Señor, que Jesucristo estaba vivo. Jesús está vivo, hermano. Jesús está vivo. ¿Dónde están los que creen que Jesús está vivo? Oye, hermano, que si convenía que Jesús muriera en la cruz. ¿Por qué estamos haciendo esta convención? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué estamos aplaudiendo y por qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Y por qué alabamos? Porque Jesús murió en la cruz, venció a la muerte y resucitó. Por eso es que cada que sepultamos uno de nuestros creyentes, mínimo le ponemos en el epitafio: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Adóralo, 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 adóralo.
Cada que yo voy a un cementerio y veo los epitafios por alguna circunstancia, oh, nos hace falta, oh, el vacío que dejaste, pero leo ese texto que dice, yo sé que mi Redentor vive, digo, el que está aquí detrás de esta lápida es un hijo de Dios. Adóralo, adóralo, adóralo. Estuve muerto, claro que sí. Indudablemente a Jesús lo sacrificaron. Y si cabía dudas, una espada que le atravesó el costado le dio lo que sería en este tiempo el tiro de gracia. Pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave del infierno y de la muerte. Yo por eso he criticado tantas veces esos supuestos testimonios de personas que subieron al infierno y dicen, ay, yo estuve en el infierno y el diablo me decía que hiciera y no que hiciera. Pues ¿cómo le parece que el diablo no manda ni en el infierno? El que tiene la llave del infierno y de la muerte está aquí esta noche. El diablo es un reo ausente que tiene orden de captura y que en cualquier momento lo agarran porque Cristo lo juzgó y lo venció en la cruz del Calvario. Adóralo, mira, ¿por qué te digo que conviene? ¿Por qué te digo que convenía que Jesús se fuera? Mira, ¿por qué te lo digo? Adóralo, 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 adóralo. Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Como quien dice, discípulos, relájense que les conviene. Los que creemos en la unicidad de Dios, sabemos que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. ¿Cuántos dicen amén? Y que una vez Jesús muriera y resucitara, comenzaría la era del Espíritu Santo, que no es otra cosa que una nueva manifestación del mismo Dios, un modo distinto de orar. Adora a Jesús. Si la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, propiciatoria, en sacrificio, su posterior resurrección no hubiera sucedido, no habría expiación por los pecados y por consiguiente no habría sido posible la venida del Espíritu Santo. Pero Él lo había dicho, no los dejaré huérfanos. Y hasta donde yo sé, el único que deja huérfanos es el Papa. Alabanzas al Señor. Vendré otra vez. Había que pasar por este proceso. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aclara el escritor, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Le convenía a los apóstoles que Jesús se fuera. Alabanzas al nombre del Señor. Y en la primavera del año 30, año 33, el día de Pentecostés, ese Pentecostés de manera particular convocó más gente que cualquiera, porque había corrido el rumor de que habían matado a un nazareno que hacía milagros y dice que estaba vivo. Cientos de miles se acercaron. Aleluya. Van dos hermanos cabizbajos, dolidos, de retorno a Maús, fracasados porque su proyecto de mesiánico se había arruinado, y de repente se acerca un personaje y les dice, ¿por qué estáis tristes? ¿Qué conversaciones son estas que lleváis por el camino? ¿Y por qué estáis tristes? Y dice, ¿eres tú el único extranjero? Porque los extranjeros estaban llegando, aleluya, que no ha sabido de las cosas que han sucedido en Jerusalén. Y nuestro Señor les pregunta, ¿qué cosas?
Hay alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. De Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, de los milagros que hizo y tal y tal y tal, y cómo se asociaron los hombres enemigos y lo ejecutaron. Aunque hemos oído de algunas mujeres que han dicho que estuvieron en el sepulcro y dicen que Él vive. Alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. Después de 40 días, evidentemente, le voy a decir esto, hermano, quiero ir entrando a la recta final. Una alucinación la tiene cualquiera. Murió fulano y a usted le pareció ver. Ay, a mí me pareció ver a fulano. 2 y hasta 3 personas, pero más de 500. Una y otra vez, pero más de 40 días o por 40 días. Pero además sentarse a comer. Aleluya. Y hay uno que no cree y le dice, mete el dedo aquí, toca. Mete tu dedo aquí. Este incrédulo tuvo que caer postrado diciendo, Señor mío y Dios mío. Jesucristo vive, iglesia. A la iglesia le convenía porque cuando Jesús se fue, vino el Espíritu Santo. Resultó conveniente porque el Espíritu Santo es el consolador. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Cada cuándo, hermano? Dígalo, ¿cada cuándo? Todos los días. Si estuviéramos haciendo 1000 convenciones en este mismo instante, Jesucristo estaría presente en las 1000 convenciones. Aleluya. A Él no le toca coger avión. A Él no hay que irlo a recoger al aeropuerto. Él lo llena todo. Él lo llena todo. Alguien que alaba y glorifique al Señor. Colóquese de pie, por favor. Convenía porque Jesucristo a través del Espíritu mora en nosotros. El Espíritu de verdad que ahora mora con vosotros, le dijo a los discípulos, después estará en vosotros. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Aquí está el Espíritu de Dios. Jesucristo está en la iglesia ahora mismo. Alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. Convenía que Él se fuera. Convenía que ascendiera a los cielos para que viniera en el poder de su Espíritu. Y de ahí en adelante, la facultad que solo Él tenía, porque los enfermos se lo traían a Él, los endemoniados a Él, toda situación, incluso un señor trajo a su hijo y se lo trajo a los discípulos y ellos no pudieron, hasta que vino Jesús y echó fuera el demonio. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que tolerar? Pero le dijo, va a llegar el día en que serán ustedes los que van a echar fuera a los demonios, serán ustedes los que irán a orar por los enfermos. Convenía que Jesucristo se fuera para que el Espíritu Santo nos llenara, iglesia, para que de aquí en adelante tengamos sanidad a domicilio, tengamos sanidad a larga distancia, tengamos sanidad en el templo, en la casa, en el coliseo, podamos echar fuera demonios. Si el diablo tenía un problema con Jesucristo, ahora tiene millones de problemas con los que están llenos del poder del Espíritu, llenos. Convenía que Él se fuera, convenía que Él se fuera, convenía para que viniera en el poder, en la autoridad del Espíritu. Apláudalo, 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 apláudalo. Adóralo, adóralo. Deme 3 minuticos que ya voy a entregar este micrófono. Yo siento la presencia soberana, sublime del Señor esta tarde. Dios se está moviendo poderosamente. Los discípulos que no querían que Él se fuera, ahora eran ellos los que tenían en el poder. Y Pedro, que tenía miedo de la muerte de Cristo, ahora hasta con su sombra sanaba a los enfermos.
Y los llevaban a la cárcel y salían y estaban predicando y tenían una autoridad. Y la gente decía, ¿y de dónde tienen estos ese poder? Bueno, es que el resucitado ahora estaba dentro de ellos. Ahora está en el poder de su espíritu. Dale ese aplauso al Señor. Y termino con eso. Conviene, porque la vida espiritual, la vida cristiana no es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Exalte su grandeza. Era un inconveniente, muy conveniente. ¿Cuántos dicen amén?